Mientras está llegando el micrófono nuevo, voy a pasar por favor a la mesa al licenciado Raúl Zambrano Anaya, a los señores Ismael Alba y Nicolás Ortiz, por favor suban. A Milton Luján Dávila, licenciado Milton Luján Dávila, por favor. Buenas tardes, también les pediría por favor que se aproximen los que están al fondo, se acerquen un poco más, porque como vamos a comenzar sin micrófono, hasta que llegue el micrófono no va a ser fácil la comunicación. Gracias, por favor. La tecnología, esta es la tecnología, los problemas tecnológicos. Se supone que la tecnología nos ayuda a facilitar las cosas, pero a veces nos las hace un poco complicadas. Continuando con nuestro simposio Señoríos Yungas en el Tahuantinsuyo, dinámicas locales y políticas imperiales central y surandina, nosotros en este momento tenemos que iniciar la mesa Cronología y Transformaciones de Asentamientos Yungas. Quien habla es la doctora Luisa Díaz Arriola y voy a fungir de moderadora de esta mesa. Van a estar también presentes entonces el licenciado Raúl Zambrano Anaya, quien he pedido que suba. Él nos va a traer el tema los sismas de arriba y los sismas de abajo, dos grupos yungas en el valle bajo del río Lurín. El siguiente tema es elementos de la dinámica social durante el Imperio Inca en Tambo de Mora Chincha, a cargo de Ismael Alba y Miguel Ortiz, ambos bachilleres y próximos a graduarse como licenciados. El siguiente tema es modelos de interpretación del impacto inca en el sitio de Pachacama, a cargo de Peter Eco y Miguel Luján Dávila. Miguel Luján Dávila es quien va a hacer la presentación en representación de ambos expositores. Quiero, antes que nada, agradecer la presencia de ustedes, agradecer que se hayan tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros sus conocimientos. Y entonces, primero voy a presentar a... antes voy a decir cuál es la dinámica. Nosotros hemos previsto que ustedes tengan máximo 30 minutos de exposición. Cerca a los 30 minutos yo les voy a alcanzar una notita avisándoles. Ahora sí, avisándoles que les queda 3 minutos y en todo caso, si no después 5 minutos adicionales. Señora Beni, ¿puede bajarlo un poco, por favor? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, voy a presentar al licenciado Raúl Zambrano Anaya. Él es egresado de la Escuela de Arqueología de la Universidad de San Marcos, trabaja en el proyecto Capañán y hace investigaciones en el Valle del Lurín, en la parte baja de este valle. Sus intereses sobre todo están centrados en los periodos tardíos. Sus trabajos sobre todo están centrados en el tramo Jauja-Pachacama y ahora están haciendo excavaciones en nieve. Dejo con ustedes entonces al licenciado Raúl Zambrano. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. En primer lugar quiero agradecer por la invitación a
día al Centro de Estudiantes también. En esta ocasión traigo la ponencia junto a la profesora Luisa Díaz, lo dijo, los Ushma de arriba y los Ushma de abajo, los grupos mimbres en el valle bajo del río Lurín. Esta es, digamos, la zona de estudios, es básicamente la parte baja del río Lurín. Yo, como parte del equipo del proyecto Tramo Jauja-Pachacamac, es un proyecto que pertenece al proyecto más grande que es Capañance Nacional. Hace aproximadamente 3 años, el proyecto venimos trabajando en esta parte del valle, la parte baja. Hemos realizado trabajos en el sitio de Pampa de Flores, en Molle, en parte del camino Inca que se encuentra en Chontay, y actualmente, como lo dijeron, en el sitio de Ñeñe. En estos lugares básicamente hemos realizado excavaciones, investigación arqueológica y también en algunos casos conservación para las estructuras que se valor y puestas en uso social de los espacios. Actualmente, además de estos trabajos, que son parte del proyecto al cual pertenezco, en el Valle del Lurín es importante resaltar los trabajos y los datos que son producto de los ya aproximadamente 7 años, si no me equivoco, un poco más o un poco menos, del proyecto, también parte del Capañán, que se encuentra en Huaycán de Cieneguía. Además de este proyecto, tenemos datos importantes en esta parte del valle que provienen del sitio de Panquilma, proyecto que dirige Enrique López Hurtado, y además, evidentemente, los trabajos bastante referenciales que tenemos por Pitenicu en diversas partes del valle. Él excavó en Pampa de Flores, en Tijerales, en Molle, en el sitio de Chontay. Además tenemos a Jane Felton, los trabajos también de Sandra Negro, los del mismo Patterson, trabajos del profesor Alberto Bueno en Huaycán de Cieneguía. Y bueno, en esta parte que evidentemente los trabajos que Pitenicu y Gustavo Luján realizan en el historia de Pachacamac actualmente. Toda esta serie de datos e informaciones que se vienen recolectando y recuperando, sobre todo en las últimas décadas, nos permiten tener o plantear un escenario sobre las posibles formaciones sociales y políticas en esta parte del valle. A partir de esto, esta ponencia, esta presentación tiene como objetivo entender la organización social y política presente en el Valle Bajo del Lurín a partir del reconocimiento de las principales características de los sitios arqueológicos en esta zona. Nuevamente con el mapa, ahora tenemos específicamente nuestra área de estudio. Nuestra área de estudio va desde el santuario de Pachacamac, la zona en el litoral, hasta el sitio arqueológico de Chontay, ocupando, digamos, la mayoría del valle bajo del río Lurín. En esta zona de estudio, básicamente, Pachacamac evidentemente resalta y destaca y se diferencia de los demás asentamientos. Además de las características que ya todos conocemos, se diferencia de los otros asentamientos porque, al menos en nuestra muestra, es el único sitio que se ubica en la línea de playa, digamos, en pleno litoral. El resto de asentamientos, como ven en la imagen, se ubican un poco más adentro en el valle y ocupan quebradas secas. Están emplazados sobre quebradas secas perpendiculares al fondo del valle. Se ubican fuera de zona agrícola. Todos estos asentamientos tienen características muy similares. Son, por llamarlos de algún modo, asentamientos multicomponentes. Es decir, que además de una zona habitacional usada como residencia o casas, para llamarlo así más coloquialmente, suelen tener también zonas en las que se encuentran construidas terrazas, aparentemente terrazas de secado, y suelen tener también, en la mayoría de los casos, zonas exclusivas de cementerios. Además, zonas en las que se observan edificios públicos, algunos de características monumentales. Este, por ejemplo, es una imagen de parte del sitio de Chontay. Como ven, son construcciones siempre de piedra, lucidas en barro. La planta suele o puede parecer a primera vista bastante desordenada y aglomerada, aglutinada, pero son conjuntos bastante definidos, con recintos internos que se comunican por suerte de pasajes, pasillos, y pueden presentar un patrón que podemos denominar casi octogonal, ¿no?
Esto, por ejemplo, es una parte también de un sitio, parte del sitio de Molle, es una parte mínima, es lo que denominamos conjunto arquitectónico, que es lo que se suele presentar en cada uno de estos asentamientos. Los conjuntos arquitectónicos tienen un muro perimetral que los rodea y los separa de los otros. En el interior, este es un modelo que hemos visto en varios sitios. Lo recuerda Quique, lo hemos tratado en Panquilma, los hemos visto también en Pampa de Flores. Es un patrón en el que se suelen encontrar 5 o 6, aproximadamente 5 a 6 unidades domésticas en el interior. En el inicio de estos conjuntos arquitectónicos siempre suele haber un patio. El ingreso es por aquí, este conjunto arquitectónico. Tenemos un patio como a modo de recibo, suele tener banquetas laterales, los pasillos o corredores que comunican y articulan las unidades domésticas que suelen tener de 2 a 4 ambientes. Y además también es recurrente la presencia de un patio casi en la parte central, que suele funcionar como un eje articulador y como pivot para los demás sitios, para las demás unidades domésticas. Además de todas estas características de los asentamientos, en cuanto a lugares habitacionales, algo recurrente, muy referencial para todos nosotros en la parte de los sitios del Valle del Lurín, es la presencia de edificios públicos administrativos. Podemos decir que el edificio público administrativo tipo en esta parte del valle es lo que todos conocemos como pirámide con rampa. Las características están de más decirlas, ustedes la ven, una secuencia de plataformas que incluso puede ser hasta solo una plataforma, un patio o plaza. Estas están articuladas por una rampa y una serie de recintos anexos. En algunos casos funcionan como depósitos, en algunos otros casos hay evidencia de que son ambientes de uso de ocupación. Pero digamos, este es el edificio tipo que conocemos como edificio tipo público en la parte baja del Valle del Lurín. A partir de todos estos datos, de todo este estado de la cuestión en el Valle del Lurín, podemos decir, a partir de los datos de diversos proyectos, que el Valle del Lurín fue densamente ocupado a finales de la época prehispánica, los periodos tardíos, específicamente en el horizonte tardío, que son los que se recuerdan, son los datos que se manejan. Las fuentes arqueológicas y etnohistóricas sugieren que durante este tiempo las poblaciones habrían formado parte de una confederación conocida actualmente hoy bajo el nombre de Pincho, ¿no es cierto? Y cuyo centro, o el lugar más importante, habría sido el santuario de Pachacamac. La conquista de la costa central, si podemos llamarla así, por parte de los incas, o mejor dicho, la presencia del Estado Inca en esta parte de la costa central, digamos, se tiene como acuerdo que fue alrededor de 1470, y fuera de Pachacamac, en el resto del valle, no queda tan clara o no está registrado de manera tan contundente la presencia inca, salvo el caso de Huaycán de Cieneguía, como ya veremos más adelante. No queda más allá de Pachacamac claro concretamente este tipo de presencia inca o de ocupación inca o de conquista inca. En ese sentido, siendo solo claramente visible la ocupación inca en Pachacamac y Huaycán de Cieneguía, hemos ensayado una hipótesis, una explicación, y esto planteamos o pensamos que esto se debe a que probablemente el Valle del Lurín presentaba una división generada por la presencia de dos grupos sociales diferentes, y que eso explicaría por qué solo la presencia inca se observa materialmente en cuanto a arquitectura y edificios en dos de los asentamientos que tenemos en nuestra área de estudio. Nuestra hipótesis, nuestra línea, nuestra propuesta se apoya en 4 indicadores. 3 de ellos, los 3 primeros que ustedes observan, son netamente a partir del dato arqueológico. El tipo de edificios públicos, el patrón funerario, la presencia de arquitectura inca. Y uno, el cuarto, casi a modo de yapita, ¿no? Porque sale lo netamente arqueológico, es la referencia histórica. En cuanto al tipo de edificios públicos, que es el primer soporte de nuestra propuesta, como habíamos dicho, tradicionalmente el valle es conocido por la presencia de pirámides con rampa, como
Como ustedes ven ahí, los triángulos corresponden a los sitios en los que se han reportado pirámides con rampas. Esos son Pachacama, Pampa de Flores, Tijerales y Panquino. En nuestra gráfica hemos incluido además el sitio de Colca y de Quebrada Golondrina, porque en unas últimas prospecciones que hemos realizado en la zona, parece que en estos asentamientos también hay presencia de pirámides con rampas. Tendrían un poco de aún dudas en Quebrada Golondrina, excavaciones futuras tendrán que corroborar eso, pero en Colca no creo que nos equivoquemos, es probable que exista al menos una de las pirámides con rampas. Este tipo de edificios, las pirámides con rampa, las PCRs, creo que además es bueno resaltar que deben ser entendidas como escenarios de actividades específicas. Es decir, actividades específicas no solo en cuanto a lo administrativo, a lo público, sino también quizás en cuanto a lo ceremonial. Estos edificios había que entenderlos también como símbolos de identidad. Símbolos de identidad de un grupo determinado. Es decir, que estos espacios fueron reconocidos por parte de las comunidades o de los asentamientos en los que se encontraban como los lugares en los que residían, se ocupaban o hacían uso de su poder los líderes locales. Además de estos edificios, nuestras últimas investigaciones en Molle, nuestros trabajos de campo en Molle hacia finales del 2014 e inicios del 2015, y los datos que tenemos de Huaycán de Cieneguilla nos hicieron notar la presencia de otro tipo de edificio público que a la fecha creo que no ha recibido la importancia debida, quizá por sus características no monumentales. Ese tipo de edificio, esta es una isometría de uno de los edificios de los que le hablo que se encuentra en Molle. Es un edificio que, como ustedes ven, tiene un patio delimitado con uno o dos accesos, un espacio, una plataforma con un ambiente elevado, contiguo, ¿no? Adyacente. Tanto la plataforma, el espacio elevado, como el patio pueden tener, en la mayoría de casos, banquetas axiales. Y estos dos ambientes son comunicados, como en el caso de las pirámides con rampa, por una rampa, valga la redundancia, ¿no? Que puede variar de ubicación. En el caso de Huaycán de Cieneguilla existen algunos de estos edificios que en vez de rampa tienen escaleras. Habría que ver de repente por alguna diferencia temporal, no lo sé. Este tipo de edificio es muy similar en cuanto a su configuración y elementos arquitectónicos a lo que Luis Felipe Villacorta ha reportado en el Valle del Rímac como audiencia. Así que hemos decidido también tomar ese término nosotros para designarlas, pero a decir verdad también ya Rosabel Álvarez Calderón en su tesis de licenciatura designa los edificios de Huaycán de Cieneguilla ya bajo el término de audiencias. Digamos que es, hasta donde yo tengo conocimiento, la primera en designarlos así en el Valle del Rímac. Estas audiencias se observan o están reportadas a la fecha en Molle y en Panquino. Y nuestros reconocimientos en Río Seco y en Chantay nos indican que también existe esta presencia de edificios en estos sitios. Seguro que futuras excavaciones, como las que tuvimos en Molle, van a corroborar la presencia de esos edificios, ¿no? Esto en cuanto a la distribución de edificios públicos. Nuestro segundo indicador tiene que ver con los patrones funerarios, básicamente con el tipo de arquitectura que se utiliza en las zonas de cementerios en los sitios. El primer patrón funerario tiene que ver con la construcción de cistas bajo el nivel del suelo y además la presencia o la distribución de estas cistas en la parte alta de las quebradas sobre las que se asientan los asentamientos. Este tipo de cementerios son observados en Pampa de Flores y Tijerales y quedan como que en rezago en el sitio de Colca. Colca hoy en día es un sitio completamente rodeado por casas actuales. Las partes de las quebradas, tanto en Colca como en Quebrada Golondrinas, en las que deberían haberse encontrado las zonas de cementerio, están completamente ocupadas por viviendas actuales, ¿no? Es un poco ya difícil para por ahí. Pero bueno, esa es la característica de este primer patrón funerario, ¿no? Además, de acuerdo a las evidencias y a las excavaciones reportadas, estas cistas contenían
en el mayor de los casos siempre un solo individuo o incluso hasta 2 individuos. El segundo patrón funerario que se ha reportado en la parte más alta del Valle Bajo, en los usos de Panquín, Mamoy, Huaycán y Río Seco, tiene que ver con la construcción, siempre hablando de construcción en piedra, con la construcción de estructuras rectangulares y en algunos casos semicirculares sobre el nivel del suelo, siempre sobre el nivel del suelo y ocupando las laderas de los cerros, las laderas medias de los cerros. Estas estructuras están adosadas una al lado de otra, se ven como aglutinadas cuando uno las observa, y de acuerdo a lo que se puede ver en campo, han tenido más de un individuo siempre, por las dimensiones y la cantidad de restos óseos que se observan. No hemos hecho el reconocimiento, la prueba del número mínimo de individuos, pero me animaría a decir que siempre han tenido más de un individuo en su interior. Otro factor o elemento que estamos utilizando para nuestro análisis es, como les dije, la presencia de arquitectura inca, netamente reconocida como inca en el valle. La tenemos en Pachacama, conocido por todos, no solo elementos arquitectónicos de estilo inca como los vanos, los accesos, la doble jamba, sino que además, y es bueno dar cuenta de esto, en Pachacama la presencia de lo inca va un poco más allá. Tenemos edificios como el Atiahuasi, el Templo del Sol y el edificio P8, que nos están dando a notar que no se trata de cualquier edificio de Inca, sino que se trata de la materialización de instituciones formales del Estado Inca. ¿No es cierto? No es un detalle menor. El otro sitio, como ya les había comentado, que presenta restos de arquitectura que podemos reconocer como Inca, es solo Huaycán de Sinería. Pero aquí en este sitio, más allá de algunos accesos o algunas ventanas o algunos nichos que dicen, o bueno, en los que se observa alguna forma trapezoidal, no queda en claro un estilo inca en sí, concreto. El único elemento concreto y claramente identificado como inca es una pequeña estructura rectangular a nivel del suelo que algunos denominan bebedero, ¿no? Es el único elemento inca que uno observa ahí. Más allá de eso, el patrón arquitectónico y todos los edificios son de un claro estilo local, como en el resto del valle. Bueno, hasta aquí creo con la distribución de elementos y rasgos arquitectónicos que tienen que ver en esta parte del valle, hasta aquí con lo netamente, digamos, arqueológico. En el caso de, como les mencioné, nuestras referencias etnohistóricas, son abundantes las referencias etnohistóricas para esta parte del valle, el valle bajo del río Lurín, el valle medio del río Lurín. En nuestro caso, nosotros hemos querido solo mencionar o tomar en cuenta este plano que presenta Dávila Briceño, quien fuera corregidor de Huarochirí, en la relación geográfica de la provincia de Los Yauyos, que presenta en 1586. El objetivo del Briceño aquí es dar cuenta de todos los asentamientos hispanos que se van formando en esta parte de su provincia. Nosotros queremos o ponemos atención primero en la tripartición del espacio que presenta, señalando provincias de Lurín Yauyos, Anan Yauyos y la zona Yunga. ¿No es cierto? De todo esto nos llama mucho la atención la división, la frontera que él denomina entre los Yunga y los Yauyos. Si nosotros ponemos atención en esta frontera, este es un mapa además que representa 5 valles importantes. Tenemos a Cañete, Asia, Mala, Rima y Chillón. Si observamos la parte del valle de Lurín, que corresponde al valle de Lurín, no tenemos una mayor referencia en cuanto a un asentamiento cerca a esta zona de frontera. Lo más cercano que tenemos es mucho más al este en el plano, y es el sitio del asentamiento de San Francisco de Sisicaya, que es un poblado hispano. Pero si miramos, digamos, al sur del mapa y nos concentramos en el valle de Asia y de Mala, vemos que sobre la franja que Dávila Briceño denomina como área de frontera, tenemos a Coaillo y Calama. Todos estos dos asentamientos representados y observados hoy en día. Digamos que si
si la referencia de Dávila Briceño, si lo que él representa en este mapa coincide o representa una frontera legítima, al menos en el periodo en que él visita esta zona o recorre esta zona, podríamos decir que para estos dos valles la frontera entre los Yunga y los Yauyos está aproximadamente entre los 285 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la ubicación del Huaillo, y los 320 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la ubicación del Calama. Si somos ambiciosos un poco y si tratamos un poco de aplicar en este tema, si tomamos este intervalo altitudinal y lo llevamos hacia el Valle de Lurín, vemos que este rango altitudinal se ubica o ocupa una parte muy próxima al sitio arqueológico de Pantino, como lo ven en la imagen en zoom. Este es un dato que luego nos va a servir o nos sirve para apoyar la propuesta que tenemos. Aquí, bueno, este es nuevamente el plano con la distribución de todos los indicadores arquitectónicos que hemos tenido, y más o menos aquí es la frontera que coincidiría con lo que referencia un poco Dávila Briceño. Nosotros, tan solo a partir de los elementos arquitectónicos, la distribución de rasgos arquitectónicos, consideramos que esta distribución se debe a una presencia de dos grupos diferentes, pero a diferencia de lo que señala Dávila Briceño como fronteras yungas-yauyos, creemos que ambos son grupos yungas, que es una frontera social entre grupos yungas. Lúdicamente estamos llamando a estos dos grupos, solo lúdicamente, como Ichmas de arriba e Ichmas de abajo. En el caso de los Ichmas de arriba, como ven, este grupo habría tenido claramente un asentamiento líder a la cabeza, el sitio de Pachacama. Este sitio líder, además, es el sitio más extenso, tiene más área de construcción, pero además es el sitio que presenta mayor cantidad de pirámides con rampa. Es el sitio con más cantidad de edificios tipo para este grupo de asentamientos que he denominado Ichma de abajo. Además de lo peculiar del sitio de Pachacama, en este sitio vale la pena resaltar la presencia de Pampa de Flores. Pampa de Flores, como lo señala el texto que acompaña, en el interior del valle es el asentamiento más extenso y es el asentamiento, el segundo asentamiento con números de pirámides con rampa. Y lo relevante de la presencia de las pirámides con rampa en Pampa de Flores, o lo relevante de Pampa de Flores, es que en las excavaciones que realizamos hemos corroborado que varios de estos edificios, varias de estas pirámides con rampa continúan siendo construidas en el horizonte tardío. Esto quiere decir, o nos sirve para decir que durante el horizonte tardío, parte de la élite local se sigue reproduciendo, sigue estando vigente, sigue coexistiendo con esta conquista o aparente presencia del Estado inca. En el caso de los Ichma de arriba, el asentamiento líder, o el asentamiento que creemos que se encontraba a la cabeza, era el sitio de Volcán de Cieneguía. Digamos, homologando con el grupo de la parte más baja del valle, Volcán de Cieneguía es el sitio con mayor extensión y es el sitio que presenta la mayor cantidad de audiencias, de edificios tipo de esta parte de asentamientos en el valle. Y además es el único asentamiento en este grupo de sitios que tiene elementos o restos de arquitectura inca. A modo de conclusiones, rápidamente, en el Valle Bajo del Valle de Lurín, este Valle Bajo habría estado ocupado por dos grupos sociales de origen costeño. Cada grupo tuvo su propia organización y un centro a la cabeza, Pachacama y Volcán de Cieneguía respectivamente. La determinación de estos centros se basa, como les dije, en la extensión de estos sitios y en la presencia de edificios tipo en cada uno de ellos. Con respecto a la presencia de la arquitectura inca en ambos centros, nosotros creemos que esto tiene varias implicancias, todas bastante importantes. Esto se debería a que los incas al llegar habían identificado a ambos sitios como sitios líderes de cada una de estas grandes comunidades o de estos grupos sociales.
y las diferencias en la presencia de elementos inca se relacionarían con las estrategias de control o de asimilación que habrían tenido sobre cada uno de esos grupos sociales. Para el caso de los Ichma de abajo, los incas habían implementado instituciones estatales y habían ejercido una suerte de control directo en coexistencia con las élites locales. Hablando en grupo, si bien en el caso de Pachacama es claramente la presencia del Estado Inca, la construcción de pirámides con rampa en el horizonte tardío, como les dije, es un indicador o es una evidencia de que esta élite de esta parte del Valle Bajo sigue presente, sigue vigente. ¿No es cierto? Pampas de Flores es un ejemplo de esto, es un ejemplo de la vigencia y reproducción de las élites locales durante la época inca. Además, creo vale indicar que la ocupación del Estado Inca en Pachacama creo que está ligada, bueno, no solo creo yo, pero otros investigadores que están trabajando, está ligada a un tema ya bastante ideológico. Hay una suerte de control, aparentemente de huacas que tienen que ver, que se encuentran en el litoral. Es el caso del sitio de Cerro Azul, ocurre algo parecido en el sitio del Salitre. Creo que mañana Luis Lumbreras y Carlos Marcone van a exponer un poco sobre eso. Y bueno, en el caso de los Ichma de arriba, Huaycán de Cieneguía habría sido escenario de un control indirecto por parte del Estado Inca. No hay edificios de estilo Inca, no hay un edificio que nos referencie la presencia de una institución del Estado Inca, pero la presencia de cerámica inca, de bienes suntuarios, es evidente en este sitio y se encuentra en mucho mayor porcentaje que en el resto de asentamientos de esta parte, ¿no? Es claro que hay una influencia, que hay un control. Creemos que el control puede haber sido mediante un tributo, un control, como algunos denominan, un control indirecto, sin tanta, digamos, injerencia o presencia del Estado como ocurre en la parte más baja del valle. Bueno, antes de terminar, quisiera un poco hacer las preguntas. Probablemente quedan más preguntas que respuestas, ¿no? Pero creo que a partir de plantear que existen dos grupos sociales, dos grupos costeños, dos grupos Ichma en la parte baja del río Lurín, viene la pregunta, ¿y entonces qué es lo Ichma? Pues, ¿no?